demasiado fuerte. Llegar a reconocer cuerpos y a decir, esta es tu mamá, este es tu papá, este es tus hermanos, fue demasiado, fue un episodio que aún no logro superar. Demasiado difícil porque era abrir unas bolsas blancas con cremallera y ver que ahí estaba su familia demacrada. Es muy desgarrador, es muy difícil describir y recordar esos momentos. Yo creo que uno como ser humano en la vida aprende a olvidar muchas cosas, pero estos momentos emocionalmente nunca se van del recuerdo de la persona. La guerrilla los masacra porque uno de mis hermanos fue a prestar el servicio militar y estando en sus vacaciones decide ir a ver a sus papás y alguien les informa que estaba su hijo, el que prestaba servicio militar, y llegan por él en retaliación a que no lo encuentran porque él se fuga. Los matan infortunadamente a todos. 7 personas, 5 miembros de mi familia, papá, mamá, 3 hermanos, 2 de ellos menores de edad, la novia de mi hermano y el trabajador de la finca. Eso fue el 2 de julio del 2011. Los masacraron a la madrugada, como a la 1 de la mañana. Llegaron más o menos como unas 15 personas armadas y los masacraron. Obligaron a uno de mis hermanos que prendiera la luz de planta solar. En el momento que enciende la luz, entran a cada habitación y empiezan a sacarlos de uno en uno y empiezan a preguntarles que dónde estaba el militar, que dónde estaba el militar, y ninguno daba razón, y en vista de que no daba razón, empezaron a disparar. Él se hizo debajo del entablado justo debajo de la habitación donde estaba mi papá y mi mamá. Mi mamá, antes de que la mataran, él alcanzó a escuchar que él le decía, mami, estoy acá. Y mi mamá le decía, calladito, no diga nada, no diga nada. Mi hermano, el sobreviviente, el militar, sale y llama a los hermanos de mi papá en Bogotá, a mis tíos, y les dice, a nosotros no nos dijeron, sino en mi casa me dijeron que habían matado a mi mamá y a mi hermana le dijeron que a mi papá. Entonces empezamos el voz a voz, a hablar por teléfono, y ya en el camino llegando a Neiva, era ya mediodía, en las noticias de mediodía nos enteramos que efectivamente los muertos eran todos. No sé qué haya pasado, la verdad es que nosotros estamos aterrados, estamos atemorizados un poquito, pero tenemos fuerza y valentía de que pues las cosas, pues yo no estoy amenazado ni ellos están amenazados. Es mucho dolor porque aunque usted vea por noticias, usted no termina por entender y creer que eso es real. Una vivencia víctima del conflicto armado, que ha presenciado una masacre, ha sobrevivido a una masacre o ha vivido directamente alguna de estas situaciones, es altamente probable que desarrolle un trastorno de estrés postraumático. Ella se derrumbó en un momento en todos los escenarios familiares, de trabajo, de amigos, porque la gente le daba miedo estar al lado nuestro. Entonces, de verdad generó mucho pánico también en el entorno de las personas que nos conocían. Yo perdí muchas entrevistas laborales, o cuando te cuentan, porque nunca hemos negado pues de dónde somos, porque pues eso no tiene razón de ser. En las entrevistas decíamos, no, y tus papás no los mató la guerrilla, no, chao, no me llamen. Las víctimas de crímenes asociados a la responsabilidad estatal son víctimas dobles. Se les asesina o se les desaparece 2 veces, ¿sí? Y lo digo porque existe el hecho material, pero existe, posterior al hecho, una serie de desprestigios que deben enfrentarse en la búsqueda de la verdad. Es como si no solo se agrediera la integridad física de la persona, sino también se atacara su integridad moral, su legado para la memoria. Se necesita, coloquialmente podríamos decir, un cuero muy grueso para aguantar, además del sufrimiento directo del crimen, los efectos de la búsqueda de la verdad. Se metieron los paramilitares. Nosotros ya dimos por perdido la finca, porque esa era la verdad. Quemaron toda la vereda, absolutamente todo. Lo único que sobrevivió a que se quemó esa finca, y todas las demás fue un palo de tamarindo.
Yo considero que el Estado ha hecho en las últimas décadas un esfuerzo importante por avanzar en materia de reconocimiento de derechos de las víctimas. En ese sentido, la estructura normativa quizás ya está, pero hay que entender que en el contexto colombiano, en el que aún hoy subsisten múltiples conflictos armados no internacionales, pues las necesidades de las víctimas y las víctimas como tal aumentan constantemente, y eso hace difícil que se satisfagan esos derechos de forma eficiente y completa. Bueno, nosotros contamos con la suerte que el Departamento Jurídico de Reparación de Víctimas nos apoyó muchísimo. Yo tengo que ser agradecida, primero porque nunca imaginamos que nos iban a devolver la finca en la vida. Recuperar esa tierra para nosotros significó mucho. La ley significó mucho. Reivindicó los derechos de esas personas que no eran visibles. Eso para nosotros fue una gran conquista porque nos hizo ver que sí era verdad todo lo que decíamos. Que muestran dos personas en el mismo hecho, por los mismos hechos, una reparada y a la otra la institución del gobierno diciéndole usted no es víctima, una revictimización además. Creo que en eso sí hay como un vacío, como una incertidumbre, porque si bien es cierto, yo sé que el gobierno tiene muchos programas y muchos ciudadanos, mucha cantidad de personas que han sido víctimas del conflicto armado, y sé que a muchos de ellos sí les han dado otro manejo, así sea emocional, los han tenido. En el caso nuestro, mis hermanos querían prestar servicio militar, sabían que la guerra no estaba bien y querían como estar al lado del ejército, y pues se presentaron a prestar servicio militar. Obviamente esto no era sano para nosotros o para mi familia, en el sentido de que si ellos se iban a prestar ese servicio militar, pues mi papá podía correr riesgo junto con mi mamá y mis hermanos, pues porque en esa época el grupo al margen de la ley que estaba ahí presente les decía a los campesinos que si alguno de sus hijos iban a prestar servicio militar, podía incurrir a que los podían matar al militar o a sus familias. Uno de los elementos de Caquetá es que históricamente es un sitio de dominio territorial de las FARC. Estamos hablando de un sitio que precisamente fue utilizado, San Vicente del Caguán, como una zona de distensión, precisamente por eso, porque ellos ahí desde hacía muchísimo tiempo, desde los años 60, hacen presencia históricamente hablando ahí, y esa zona es no solamente, yo diría que incluso no solamente manejo territorial y control territorial, sino también hacen un control social incluso, a la que la gente también está muy acostumbrada. Actualizamos la documentación que ellos nos solicitaron, la base de datos de actualmente los vivos, y lo pasamos, pero hasta ahí sabemos. Lamentablemente no tuvimos el recurso económico para pagar un buen abogado que se encargara pues de seguir ese proceso de investigación, y el gobierno no le interesa, simplemente el gobierno, pues si no hay una persona que esté haciendo bulla, alguien que esté ahí bullando para que suceda, pues simplemente ellos cierran el caso, que es lo que nosotros consideramos que pasó. Pues el asunto con respecto al administrativo, la búsqueda de justicia, digamos que la reparación de las víctimas siempre ha sido un problema tremendo. No existe como tal, o no existía hasta la ley 1448, un compromiso del Estado real para poder reparar a las víctimas. Sin embargo, en la actualidad está previsto el Sistema Integral para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Reparación Integral para las Víctimas, que con sus dificultades pueden aportar a esa materialización de derechos. Yo creo que el principal obstáculo es el conocimiento, o mejor, el desconocimiento que muchas de esas personas víctimas tienen de cómo acceder a la JEP. Sé que llega una notificación que el caso queda archivado en la fiscalía, pero no nos dan respuesta alguna. Dice que el caso fue archivado, nos dicen como el lugar, San Vicente del Caguán, Caquetá, como un número erradicado en la fiscalía, y el caso archivado, me imagino yo que por falta de pruebas. El requisito principal que la JEP exige es que se presente por parte de la víctima o del familiar de la víctima una prueba siquiera sumaria de su condición. Un relato de los hechos, si es una persona que falleció, la relación de parentesco con ella. Adicionalmente a eso, la elaboración de un formulario que ellos tienen, en donde se solicitan una serie de datos a la persona que se incluyen
dentro del proceso de la JEP para ser certificados. El derecho a participar, a conocer la verdad, a que haya justicia y a que haya reparación de otra manera, es lo que en este momento está en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz, y ese sería el mecanismo que considero yo pues, adecuado para intentarlo. Bueno, una reparación emocional ya no existe, porque ya no hay nada que hace convincente que nos digan, que nos puedan hablar, ya no hay un psicólogo que reverse lo que nosotros sentimos, lo que vivimos emocionalmente. Cuando tuvimos muchos días de crisis, de llorar, nadie entendía nuestro dolor, solamente nosotros, y entendimos que la vida hay que enfrentarla. Tampoco nos podemos enterrar en el duelo, en el pasado, lo que nos pasó. Si bien es cierto, es muy doloroso, es muy duro, pero la vida sigue. Y de usted depende cómo quiere llevar esa vida. Entonces, cada uno escogimos un mecanismo de cómo queríamos llevar esa vida adelante. Yo lo logré hacer a través de apoyo psiquiátrico, a través de medicamentos y las terapias, de ver todos los días a mi hija crecer y decir, ella necesita una mamá, ella necesita salir adelante, ella necesita estudiar. Traté de ser muy sincera, contarle, ella conoce mucho este entorno. Traté de decirle que esa es la vida que nos tocó y que es la vida que tenemos que aprender a enfrentar de otra forma. Mi mayor terapia es la bicicleta, más que un medicamento, más que cualquier otra cosa. La psiquiatra me dijo, busque un deporte que le permita tener adrenalina, que sude, que le duela. Y desde ahí amo la bicicleta. Mi hija es mi motor, es todo. Yo creo que ella es la ilusión de levantarme, de trabajar el día a día, y ese motor va a estar hasta cuando yo permita verla realizada profesionalmente, con su familia, viajando. Ese yo creo que va a ser mi motor toda la vida. Es lo más importante que tengo en esta vida, es mi todo para mí.